No podemos permitir que el régimen más peligroso del mundo también tenga las armas más peligrosas del mundo. Entonces hicimos un ataque quirúrgico a Irán. En un minuto logramos eliminar a más de 40 altos funcionarios de Irán, incluyendo al máximo líder de Irán, Khamenei. Lo eliminamos. 1 minuto, 60 segundos es el tiempo que te toma hacer un café, enviar un mensaje, cruzar un pasillo. En 1 minuto, el país que aterrorizó al Medio Oriente por décadas perdió a sus líderes de golpe. Creo que esto aún será contado. Se escribirán libros a lo largo de la historia sobre lo que logramos hacer, la cantidad de líderes que eliminamos en 1 minuto. ¿Cómo fue posible? ¿Te imaginas a un vecino que durante 40 años desea la muerte de toda tu familia? Y ese vecino todos los días gritaba muerte, muerte, muerte. Solo que ese vecino está intentando conseguir los medios para poner en práctica su deseo de matar a la familia de la vecindad. Esa respuesta la entenderás en minutos, pero antes de cualquier número, ataque o bomba, entiende, esta historia no trata de misiles, sino de lo que ocurre al creer que estás protegido y no lo estás. Como ya debes haber visto en los periódicos, el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron juntos la mayor operación militar coordinada en la región en décadas. Los estadounidenses la llamaron Operación Furia Épica, los israelíes la llamaron Operación León Rugiente. El objetivo era fácil de decir y difícil de ejecutar: eliminar de una vez por todas la amenaza iraní. Pero hay algo en esta operación que va mucho más allá de los 3.000 objetivos alcanzados, más allá de los barcos hundidos, más allá de las fábricas destruidas. Lo que hace que esta operación sea diferente de todo lo que vino antes es lo que Israel sabía sobre Irán y lo que Irán no sabía que Israel sabía. Para entender lo que pasó en ese búnker, primero necesitas entender cómo Irán intentaba protegerse. Mira, los líderes iraníes tenían un miedo real y justificado de Israel. A lo largo de los años, Israel había demostrado una capacidad aterradora para rastrear y eliminar objetivos dentro del propio territorio iraní. Científicos nucleares muertos en sus casas, equipos destruidos dentro de instalaciones que Irán pensaba que nadie sabía dónde estaban. Una serie de acciones que dejaban un mensaje claro: ningún lugar es completamente seguro. Por eso, los líderes iraníes tomaron una decisión que parecía acertada. Dejaron casi por completo de comunicarse digitalmente, sin correos electrónicos, apps de mensajería ni llamadas de celular. Sabían que los hackers israelíes eran demasiado sofisticados. Cualquier señal digital era una ventana abierta para el enemigo. Entonces volvieron a lo básico, empezaron a hacer reuniones presenciales cara a cara, sin dejar rastro electrónico. El problema es que esa decisión creó un patrón, y los patrones pueden ser rastreados. Cada vez que los líderes iraníes necesitaban tomar una decisión importante, tenían que estar físicamente en el mismo lugar al mismo tiempo. Israel aprendió a reconocer esos momentos, aprendió a identificar cuándo estaba ocurriendo una reunión y cuando lo identificaba, atacaba. Era una trampa invisible. Irán sustituyó un peligro digital por uno físico sin notarlo. Al huir de la tecnología, había creado una rutina predecible, y las rutinas predecibles, para una inteligencia tan sofisticada como la israelí, valen más que cualquier mensaje interceptado. El resultado no cambiaba. Cada vez que los líderes iraníes se reunían en persona, Israel ya estaba esperando, pero había algo aún más grave que Irán no sabía. Bajo el centro de Teherán había un búnker, pero no uno cualquiera.
Era la estructura más protegida del régimen, construida a lo largo de años, con una inversión de millones de dólares, diseñada para sobrevivir a cualquier ataque aéreo, el proyecto de máxima seguridad de Khamenei. El búnker estaba directamente bajo el complejo donde trabajaba el ayatolá. Era más grande que el complejo de la superficie y se extendía por múltiples calles del centro de la capital iraní. Tenía varias entradas independientes, varias salidas de emergencia y salas de reuniones específicas para los oficiales de alto rango del régimen. Khamenei había construido esa estructura creyendo que nadie sabría de su existencia o que, incluso si lo supieran, nadie tendría la tecnología suficiente para destruirla. Estaba completamente equivocado en ambos puntos. Israel no solo sabía que el búnker existía, Israel sabía exactamente cómo era por dentro. Después del ataque, las fuerzas israelíes publicaron una imagen en 3D del interior del búnker. Ahí estaba todo, la estructura completa, la profundidad exacta de cada nivel, el ancho de cada pasillo, la ubicación precisa de cada sala de reuniones. Entonces, en un detalle que paralizó a analistas de todo el mundo, aparecieron los carteles colgados en las paredes internas. Piensa en lo que eso significa. Para saber qué carteles estaban colgados dentro de un búnker subterráneo ultra secreto, alguien tenía que haber estado ahí dentro o tenía que tener acceso a alguien que estuvo. No es información de computadora, dron o satélite. Es un informante dentro del corazón del régimen enemigo, tan cercano al poder que conocía la decoración de las paredes. El mayor secreto de Irán fue expuesto por completo, pero Irán no lo sabía. Y es exactamente aquí donde la historia se vuelve aún más impresionante. Piénsalo conmigo. Si Israel sabía cada detalle de ese búnker, ¿por qué simplemente no destruyó el búnker desde el principio? ¿Por qué esperar? Porque Israel estaba usando ese conocimiento para algo mucho más grande que destruir una estructura de concreto. Lo estaba usando para eliminar a todos los que entraran en ella. Si Israel sabía todo sobre ese búnker, ¿por qué Khamenei no estaba ahí cuando llegaron los misiles? La respuesta está en una operación de engaño que será parte de la historia militar. En las 24 horas previas a la operación, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo un plan de engaño cuidadosamente preparado. El objetivo era hacer que Irán creyera que ningún ataque se acercaba, que esa sería una noche como cualquier otra. La inteligencia iraní tenía formas de monitorear el comportamiento de los militares israelíes, observaba los patrones. Sabía que antes de una gran operación, los comandantes se quedaban en la Kiria, la sede del ejército israelí, algo parecido al Pentágono estadounidense. La presencia de generales era una señal de alerta que los iraníes conocían, así que Israel usó esa señal en su contra. Un viernes por la noche, los principales generales de las fuerzas de defensa de Israel se fueron a casa para la cena de Shabbat con sus familias. Lejos del mando, lejos de cualquier señal de que algo estaba a punto de suceder, la inteligencia iraní observó y concluyó lo obvio. Generales en casa en la cena del viernes no están a punto de lanzar una operación. Irán se relajó. Al mismo tiempo, Donald Trump hizo declaraciones públicas en las horas anteriores, todas calculadas para reforzar esa falsa sensación de seguridad. Cada palabra fue elegida para alimentar la ilusión de que no estaba pasando nada. Tenemos que ir a trabajar. Tenemos que ir a trabajar. El resultado fue el esperado por los planificadores. Khamenei no fue al búnker, se quedó en la superficie, en el complejo de superficie, confiado de que esa sería una noche tranquila. Cuando los primeros aviones israelíes llegaron a Teherán, él estaba expuesto y fue eliminado en el ataque inicial. La muerte de Khamenei tuvo un efecto inmediato y fatal a los líderes que sobrevivieron al primer ataque. Ellos fueron al búnker. La lógica era comprensible. Khamenei había muerto porque no había bajado a la protección subterránea. La conclusión era clara. El búnker era el refugio seguro, debían ir ahí. Imagina la escena. El líder más poderoso de Irán ha sido asesinado. Nadie sabe qué hacer. Las comunicaciones fallan. Los misiles están llegando y los hombres más poderosos del régimen están corriendo hacia el único lugar donde creen que están seguros.
Ese búnker que costó años y millones construir, el lugar que Khamenei nunca necesitó usar, el lugar que ahora parecía ser la única salida. Comandante del Estado Mayor, jefe de inteligencia, comandante de la Guardia Revolucionaria, comandante de la Fuerza Aérea iraní. 40 de los oficiales más poderosos del régimen, reunidos en el mismo lugar en el momento de mayor caos, buscando protección en la estructura que creían invulnerable. Lo que ellos no sabían era que Israel había mapeado cada metro de ese búnker, conocía la profundidad exacta, conocía los puntos estructurales más vulnerables, sabía con precisión cómo destruirlo de forma completa e irreversible. 50 aviones de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron aproximadamente 100 bombas sobre el lugar en menos de un minuto. 40, tal vez más, de los principales líderes del régimen iraní fueron eliminados. El mayor escudo de Irán se había convertido en la mayor trampa de Irán. Lo que vino después fue una crisis que el régimen no había previsto y no sabía cómo resolver. Irán necesitaba un nuevo líder supremo. La constitución del país lo exigía. Sin un líder supremo, el régimen perdía el centro de todo, la persona que daba la última palabra en cada decisión importante. Pero había un problema que ninguna ley podía resolver. Nadie quería el cargo. 2 ayatolás recibieron la oferta, 2 la rechazaron. El motivo era simple y aterrador. Cualquier persona que asumiera el puesto se convertiría inmediatamente en el objetivo número 1 de Israel. Y todos en Irán ya entendían lo que eso significaba en la práctica. Israel había demostrado que sabía lo que ocurría dentro de los búnkeres más secretos del régimen. Había demostrado que podía eliminar a 40 líderes en menos de 60 segundos. Había demostrado que ningún cargo, ninguna protección y ningún secreto estaba fuera de su alcance. Aceptar el título de líder supremo era, en ese momento, casi firmar la propia sentencia de muerte. El grupo responsable de elegir al nuevo líder, la Asamblea de Expertos, formada por religiosos de alto rango del régimen, migró reuniones al formato remoto y adoptó votaciones a distancia. Sus miembros se negaban a estar físicamente en el mismo lugar al mismo tiempo, porque ahora todos sabían lo que pasaba cuando los líderes iraníes se reunían presencialmente. El régimen había perdido algo que ningún misil puede devolver: la certeza de que existía algún lugar seguro para reunirse, tomar decisiones y seguir funcionando como gobierno. Y el colapso no se limitó a Irán. Durante décadas, el régimen iraní había construido una red de influencia que se extendía por toda la región. La idea era simple. En vez de entrar en guerra directamente, Irán creaba y financiaba grupos armados en países vecinos. Estos grupos luchaban en nombre de Irán, sin que Irán tuviera que poner a sus propios soldados en la línea de frente. Hamas en la Franja de Gaza, Hezbolá en Líbano, hutíes en Yemen, milicias en Irak. Estos grupos recibían financiamiento, armas y orientación de Teherán. Solo en el último año, Irán destinó cientos de millones de dólares para mantener esta red activa. Esta red permitía a Irán causar problemas en varios países al mismo tiempo, sin enviar su propio ejército. Irán financiaba a otros grupos para pelear en su lugar. Con el liderazgo iraní eliminado, las fábricas de misiles destruidas y el dinero del régimen comprometido, esta red empezó a sentir los efectos de inmediato. Los grupos dependían de Irán para funcionar. Sin misiles llegando desde Teherán, los arsenales dejaban de crecer, y sin dinero, las operaciones se detenían. Sin el liderazgo central para dar órdenes y coordinar, los grupos quedaban aislados, cada uno mirando por sí mismo, en vez de actuar como parte de un equipo. La destrucción de Irán no fue solo la destrucción de un país, fue el desmantelamiento de toda una red de poder que había tardado décadas en construirse. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Existe una ironía en el centro de toda esta historia. Mira, Irán invirtió fortunas y años construyendo el búnker más protegido del régimen justamente para sobrevivir a un momento como este. Creyeron que esa estructura era indestructible, que era la garantía de que el régimen seguiría existiendo, incluso bajo ataque. Y en el momento de mayor crisis,
Cuando 40 de los líderes más importantes corrieron a ese búnker buscando protección, fue exactamente ahí donde encontraron su final. El mayor secreto del régimen se había convertido en la mayor trampa del régimen. Israel no atacó a ciegas, no dependió de la suerte. Durante años había construido una red de inteligencia tan profunda, tan infiltrada, que sabía lo que ocurría dentro de los muros más protegidos del enemigo. Sabía qué carteles estaban en las paredes de un búnker subterráneo secreto. Sabía cada pasillo, cada sala, cada punto débil de una estructura que Irán pensaba que era invisible para el mundo. Y cuando llegó el momento, usó todo eso con una precisión nunca antes vista. Pero tal vez lo más impresionante de todo no sea la operación en sí. Es lo que revela al dar un paso atrás y ver el panorama completo. Irán pasó décadas intentando destruir Israel. Gastó fortunas en misiles, en grupos armados, en búnkeres, y al final fue exactamente todo eso lo que aceleró su propia destrucción. Los misiles se volvieron objetivos, los grupos armados dependientes, sin nadie que los financie, y el búnker se convirtió en una trampa. Si analizamos más de cerca, el mayor error de Irán no fue hacer bombas, sino creer que sabía guardar secretos. El poder sin inteligencia es solo una ilusión que será destruida. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que un régimen que pierde a 40 líderes en un minuto todavía tiene la capacidad de reconstruirse? Deja tu opinión abajo. Si este video te ayudó a entender lo que realmente pasó, compártelo con quien quiera saber y suscríbete para no perderte los próximos análisis. Hasta la próxima.